Erev Shabbat Kodesh, Perashat Azinu, Shirat Azinu, como estudiábamos ayer, con la emoción del Netivot Shalom. Este Shabbat que media entre Yom Kippurim y Hag HaSukkot es un Shabbat muy particular también, porque contiene demasiados aditamentos, sensaciones, inquietudes y por sobre todas las cosas una mirada retrospectiva a estos 10 primeros días del año que han ocurrido, que han pasado. Y la verdad que debo reconocer que fue en forma muy vertiginosa y que nos ayudan, así todo, con esa vorágine, a poder aprender, a poder valorar, a poder permanecer, como le escribía a todas las personas de nuestra querida comunidad aquí en Ranana, cómo pudimos prácticamente, contando el Shabbat a la mañana, 7:30 de la mañana, estar 12 horas prácticamente en el mismo lugar, solamente en tefilá y en estudio, porque aprovechamos también nuestro día de Yom Kippurim para poder estudiar. Y realmente lo veo y lo siento como un ejercicio realmente único, más allá de los años, más allá, comillas, del cansancio, una sensación realmente muy particular, la sensación de poder permanecer en el Beta Knesset y tratar de engarzar cada tefilá. Perdón, estoy con una molestia en el ojo derecho que no me tiene un poquito a maltraer. Eh, y decía, una sensación de una plegaria que se engancha con otra, que se engarza con otra, como un eslabón realmente impactante de todo lo que representa este día donde cabe, por cierto, el perdón, donde dejamos la idea del becerro de oro para poder aferrarnos a nuevamente tablas de piedra, tablas con un sentido, con un sonido particular y por sobre todo las cosas con un mensaje. Le damos la bienvenida, quiera Kadosh Baruj Hu sellarnos en el libro de la vida plena este año y todos los años por venir, y quiera desearnos también a nosotros un tiempo de Moadim le Simcha, Hagim Uzmanim le Sazón, con la llegada de Hag HaSukkot, este último eslabón en los tiempos de Tishrei, que nos ayuda, por sobre todas las cosas, a sentir que la presencia del rey, que se fue del palacio antes de la salida de Rosh Hashanah, todavía sigue con nosotros, como dice la tradición del Midrash, Amelech Basadeh, el rey está en el campo, y ese campo representa el campo fértil de lo que son los días de la vida de cada uno, porque la vida de cada uno es que Adam Etz Asadeh, es como el árbol del campo. Y en ese campo nosotros cultivamos los mejores frutos, sembramos las mejores semillas, pero por sobre todas las cosas cosechamos todo lo mejor de nuestro accionar en la vida. Y eso es a lo que nos propusimos este año, del módulo Lamed, aprender, enseñar, Lishmor Bela'asot, poder cuidar, ser guardianes verdaderos, pero también la azot. Quiere decir que no dejemos un instante en todo lo que representa nuestro desafío de poder verdaderamente seguir haciendo. Porque eso es Kizeko la Adam. Porque eso es todo el ser humano, decía Kohelet al final de su libro. Y en última instancia, no es casual que este Kohelet, con todo lo que representa su carga emocional para la persona que recién se acerca al texto bíblico, no es casual, decía, que Kohelet se lea precisamente en Sukkot. Algo tiene que ver, no solamente la alegría, ¿no? Que habla Kohelet, sino también de lo nuevo bajo el sol, que parece ser que no está, y sin embargo, lo nuevo bajo el sol representa esa Sukkah en la cual vamos a habitar durante estos próximos 7 días, y estaremos dándole la bienvenida a Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Yosef y a todos los invitados celestiales que nos acompañaron a lo largo de la vida física nuestra, y también a todos los invitados hoy, personales, físicos, que nos van a halagar con su presencia también en la Sukkah. Rab Volver nos decía
que hablando del arrepentimiento sincero sobre todo lo que uno ha hecho, que es una tarea, como explicaba en el Beta Knesset en el día de Yom Kippur, no es de una vez al año, de una vez en la vida, es una tarea permanente. O sea, nosotros revisamos y tratamos de cambiar eventualmente todo lo que está a nuestro alcance, no porque tengamos un afán permanente de querer cambiar. A veces no hay que cambiar, simplemente tenemos que revisar algunas formas, algunos sucesos, algunos eventos que han ocurrido, que han acontecido en la vida, y por eso vale la pena evaluarlos. Rapporte decía, para poder arrepentirse adecuadamente sobre las transgresiones, estudiábamos en el último escenario del tema sobre todo el sistema del Musar, nosotros tenemos previamente que saber las grandes virtudes, las poderosas cualidades o atributos que están sellados en cada uno de nosotros. Es decir, así decía el Jobot Alevavot, el Rabbeinu Bejaye Ben Pakuda y Rabbeinu Yonah Gerundi, en lo último que habíamos estudiado, saber apreciar todo lo que anida dentro de nuestro ser. Y aprenderemos de ello que el arrepentimiento sabe solo de angustias y de pecados. Dice, y a veces el arrepentimiento parece ser que nosotros nos sumimos, ¿no?, en un pozo profundo de desesperación y que aparentemente de ese arrepentimiento, de ver tantas cosas negativas que pude haber hecho, no puede crecer, no puede nacer, no puede florecer una teshuvá verdadera. Y sin embargo, dice todo esto, dice en Sha'arei Avodah, así como el Rab Yonah Gerundi escribió sobre Sha'arei Teshuvah, sobre los pórticos de la Teshuvah, también Rabbeinu Yonah Gerundi escribió sobre Sha'arei, otro libro maravilloso, que se llama Sha'arei Ha'avodah, los pórticos de el servicio a Dios. Y dice al comienzo del libro, Apetah Harishon U, la primera puerta, de todas las puertas enormes que se nos abren a lo largo de la vida, Usheyeda Adam Aobed Erech Atzmo. Estos son puntos centrales. Dice, la primera puerta que nosotros tenemos que recorrer y reconocer es ante todo saber el valor de cada uno de nosotros y reconocer cuáles son sus virtudes y cuáles fueron las virtudes de sus padres y la grandeza de ellos y la importancia de ellos y el amor que ellos sentían y que tuvieron junto al Creador bendito sea. Es una mirada también retrospectiva, la Teshuvah, porque estamos aquí por mérito de alguien, independientemente de cómo obraron en la vida. Pero seguramente algo dejaron como impronta en nosotros. Rav Yonah Gerundi dice, también los atributos de nuestros padres juegan aquí, y su grandeza y su importancia. Y todo el amor que sin querer nos transmitieron, tal vez o queriendo, para el Creador bendito sea. Y siendo así, sugiere Rabbeinu Yonah, Ishtadel v'itchazek tamid, la persona debe intentar y debe tratar de fortalecerse siempre, siempre, para que alcance ese lugar, ese punto de elevación, esa ma'ala. Cuando la persona logra verdaderamente valorarse a sí mismo y valorar todo lo que hicieron sus padres por él, en ese momento dice, Yashiv le nafsho b'yomar. En ese momento tendrá que responderle a su ser interior, a su alma vital, y tendrá que decir, una persona grande e importante como yo, hoy que tengo estas virtudes, estas cualidades, que son parte de cualidades elevadas, que me elevan también como persona. Y yo me encuentro entre grandes, entre reyes antiguos, de la antigüedad. Dice, ¿cómo
¿cómo voy a poder hacer semejante mal y voy a pecar delante de Dios? Eso sería lo que Rabbeinu Yonah dice, después de que tú podés apreciar verdaderamente cuál es tu lugar. Uno dice, pero ¿cómo voy a hacer esto? No está a mi altura. Necesito producir un cambio. Y ese es el camino. Reshit limut musar tzarich liot limut ma'alot. Entonces el punto que cierra este pequeño párrafo es que el principio del estudio del musar, cuando uno quiere vincularse verdaderamente con el estudio de la moral, de la ética, lo primero es limud ma'alot, es aprender las virtudes, los atributos o las cualidades, como lo quieran llamar. Ma'ala, ¿no? La canción la canción que se hizo canción, que es una frase de la Gemara, Aderaba. Por el contrario, es una hermosísima canción que canta Abraham Fried también y otros cantantes. Dice, Shenive Ma'alot Haverenu Velo Chesronam, que en el estudio, en lo cotidiano, podamos ver las Ma'alot de la persona y no sus déficits. Ma'alá es el superávit, aquello que lo hace una persona diferente, y no el Jesrón. Jesrón es también lo que tenemos nosotros, pero la tefilá dice que podamos ver Ma'alat Haverenu, Velo Jesronam. Entonces poder ver de cada uno y una de ustedes Ma'alat, ese atributo, y entonces ese es el punto de partida para poder comprender el Musar, para poder entender el Musar. Y los invitamos ahora al capítulo 7 de todo este gran engranaje del Musar, que empieza con dos palabras, Bli Atzbut, dice, sin pena, sin angustias, por favor. Y vuelve a citar lo que acabamos de leer, nada más y nada menos en 48 horas atrás, en el sagrado día de Yom Kippurim. Ve amar, solu, panudarech, harimu mikshol miderech ami. Es una haftará, la de Yom Kippurim, que me ha estremecido siempre. Y cada vez que paso por ella, nuevamente me vuelvo a estremecer. Así empieza la haftará. Ve amar, y dijo, Kadosh Baruj Hu, solu panudarech. Solo, panudarech. Solo es allanad el camino, liberad para que podamos caminar. Harimu mikshol miderech ami. Levantad, los obstáculos del camino de mi pueblo. Porque eso es, en última instancia, el objetivo básico para que tú, para que yo, para que todos nosotros podamos caminar. Caminar no es una cuestión solamente física, es no encontrar obstáculos en el camino. Eso se llama un derech tzaleja, un camino sin obstáculos. Nos enseña Rabolve, Zecher Tzadik Libraja. A partir de aquí, nosotros deberíamos hablar sobre una persona que ya ha estudiado una época prolongada, Musar, a partir de lo que es este camino de estudio de lo que son Ma'alot de Romemot, de todo lo que representan los aspectos que te elevan como ser humano y que te hablan de tus virtudes. Y esa persona ha aprendido, por suerte, y ha logrado esa meta. Entonces, yo sé quién soy. He pasado por ese análisis y realmente no es una cuestión de poca humildad saber quién soy yo, saber valorar lo que soy, saber valorar quienes me precedieron o me preceden, y que en última instancia eso me lleva a un análisis sustantivo y claro o contundente, si lo quieren llamar así, de lo que representa el escenario humano. Entonces, si ya llegué a ese punto, eventualmente, ¿cuál es el próximo punto? ¿Cuál es el Shlav Abba? ¿Cuál es la próxima etapa? Dice, toda aquella persona que ha llegado a un punto determinado en el cual ya no va a tener obstáculos, fracasos con las equivocaciones anteriores,
y es una persona que se está dedicando a estudiar, como ustedes lo hacen con tanta dedicación, sea la hora que fuere, aquí en Israel o fuera de Israel. Y se dedican a estudiar Musar. Este concepto es regalo que se llama la ética, la moral, en forma analítica, en forma profunda y tratando de comprender. Esa persona también va a encontrar y va a poder ver por sus propios ojos el Hidush Sheba Sefer, quiere decir lo nuevo que me trae ese libro, ese texto. Y entonces, cuando veas esos aspectos que se renuevan, porque él es una persona nueva, entonces habrá de acercar esas cosas hacia sí mismo, más y más. Y entonces, mucho más también se le habrá de revelar a él cuáles son mis eclipses emocionales, cuáles son mis fallas emocionales, que hasta aquí no las sabía. Y descubrirlo no está mal, descubrirlo está muy bien, porque no somos todo lo fuerte que pensamos, ni somos todo lo poderoso que pensamos, ni somos todo lo optimista que pensamos. Entonces dice, descubrir a veces esos likuye nefesh, esos aspectos que opacan mi existencia, que no lo sabía hasta ahora, pero a partir de este estudio voy dándome cuenta de cuánto tengo que trabajar sobre mí. Y puede ser, dice, puede ocurrir que algún yom, puede ser que día a día la persona se reconozca a sí mismo y pueda reconocer sus fallas, perdón, mucho más. Y entonces temerá de, obviamente, caer en una equivocación mucho más grave todavía. En ese momento puede ocurrir, dice el Rab, me llega una sensación interior de Agmat Nefesh, una amargura demasiado grande, hasta el punto de la desesperación. Y cuanto más la persona estudie, más se hundirá en la desesperación, hasta que de tanta y tanta desesperación, esa persona diga, no puedo más, no quiero seguir estudiando más Musar. Está haciendo, comillas, mal. Rabolde dice, ¿sabes qué? Ta'ut kfula yesh be'agmat nefesh. Aquí hay una equivocación y un error doble en esta sensación de amargura interior. El primer error, ¿saben cuál es? Pregunta el Rab, ¿cómo es que se revelan las tendencias negativas que estaban ocultas a mis ojos, que ahora, desde el momento que estudio hasta ahora? ¿Saben cómo se revelan? A partir de lo que es el asombro del estudio. El asombro del estudio. Itfalut shel alimut. El asombro, ¿saben qué es? Dice el Rab. El asombro es una emoción, un sentimiento. Y ese sentimiento es de repente atrapado con pánico. Oye, pobre de mí, ¿qué atributo, qué defecto tan corrupto, tan desviado anida en mí? Y ese camino, ese pensamiento, desde esa sensación de temor, de pánico, hasta la tristeza, hasta la angustia, es un camino demasiado corto. Y la angustia, la tristeza, es un paso muy próximo a lo que es la desesperación. Y entonces, ¿cuál es el error de todo esto? Cuando ese asombro que me genera el estudio, dice el Rab, me revela a mí algún defecto, algo no querido, inmediatamente tiene que entregar ese descubrimiento a su razón, no a sus sentimientos, para que la razón se ocupe, obviamente, de corregir ese déficit.
Cuando la conciencia de las midot raot, si todo lo que yo hago mal queda solamente en mis sentimientos, entonces seguramente la reacción, la respuesta es tristeza, depresión y desesperación. Interesante, ¿no? Parece un curso, nomás, no de autoestima. Pero Rab Volve, obviamente, si hay algo que me ha sorprendido a lo largo de estas 24 años que lo vengo estudiando, es una profundísima concepción de lo que es el ser humano, sin haber estudiado psicología. Tener una percepción del ser humano y poder expresar con palabras estos que son sentimientos. Entre paréntesis, él nos pone, ¿por qué descubrir a veces un defecto tan negativo trae a la angustia, al dolor? Dice, porque cuando yo descubro eso, hay algo que se daña, hay algo que se perjudica. ¿Y saben qué es? La soberbia mía, el orgullo mío. Yo, que me consideré a sí mismo como una persona íntegra, y ahora debo reconocer obligatoriamente que no soy una persona completa. Y tal vez soy una persona no tan buena, soy un poco corrupto. Esto provoca la tristeza, la angustia. El primer error entonces es dejar todos los descubrimientos de lo malo que hice en mis sentimientos. Los sentimientos obviamente es la consecuencia inmediata de lo que es el asombro. Cuando estudio y me doy cuenta quién verdaderamente soy. Y entonces todo eso lo tengo que llevar a otro compartimento. Lo tengo que analizar, tengo que tomar conciencia. Y esa conciencia racional es lo que me lleva a corregir. El segundo error, decía el Rab, ¿no? Que en el sentido de que la persona se sentía horrible a partir de esta sensación. Dice, el fundamento de todos los fundamentos en la sabiduría de la moral del Musar es She'en Ra, presten atención, She'en Lo Takana, por favor. Yo anhelo que todo el mundo sepa Ibrit, porque el Ibrit no tiene desperdicio. El principio básico, uno de los Yesoda y Yesodot, uno de los fundamentos, de los pilares del estudio del Musar, es que Ein Ra She'en Lo Takana. No hay mal que no tenga corrección. Akadosh Baruj Hu, nos dice el Rab, no creó la posibilidad del mal que no tenga corrección. Decimos en la tefilá que dice el profeta Yeshayahu en su capítulo 45, nada más que el capítulo 45, dice lo que está escrito en el Tanaj. Yotzer Or Ubore Hoshech. Kadosh Baruj Hu es el creador de la luz y creador de la oscuridad. Ose Shalom, el que hace la paz. Y el texto de Yeshayahu es Ubore Ra, que crea el mal. ¿Qué decimos en la tefilá? Yotzer Or Ubore Hoshech, Ose Shalom, Ubore Eta Kol. Los jajamim no querían poner la palabra mal, entonces dijeron akol, el todo incluye lo bueno y lo malo. Entonces dice, Akadosh Baruj Hu no hizo ningún mal que no tenga corrección. Así como anticipó la formación de la luz a la creación de la oscuridad, así también Akadosh Baruj Hu anticipó, precedió de hacer la paz al crear el mal. Akadosh Baruj Hu, en última instancia, es el que crea el remedio antes que la enfermedad. Y Kedim Refuah Lemaka. También es el que dio lugar precedente a un camino para poder salirnos de todo mal que hay en este mundo. La persona que descubre dentro de sí mismo a veces una tendencia negativa, casi hasta la corrupción misma, tiene que saber con certeza que hay un punto de salida y un punto de corrección.
meatikunim aikariim, de las correcciones esenciales, es Atzat Hashem, el consejo de Akadosh Baruj Hu, de estudiar Musar en sí mismo, porque el estudio viene a tiernizar, viene a lerraquej, a hacer un poco más leve toda tendencia negativa en nuestra vida. No son cosas simples, ¿verdad? Pero son cosas que nos demuestran a nosotros, bueno, cuánto tenemos que conocernos. Y a veces la persona siente que no ha progresado, o siente que las cosas que está haciendo, de repente hay algo negativo que anida en él. Y bueno, eso está para que yo salga, para que pueda corregirlo, pero necesito, dice Rab Wolbe, necesito contenidos, necesito elementos de análisis. Nosotros no podemos conducirnos solamente por el instinto. Si fuéramos animalitos sería fantástico, pero no somos animalitos. Necesitamos obviamente desarrollar todos aquellos aspectos que están dentro de nosotros, de sentimiento por un lado y de razón por otro lado. Dice, me propongo en algún momento dedicar un capítulo al estudio del Musar con esa sensación de asombro. Pero eso más adelante. Mientras tanto, de lo que hemos explicado hasta ahora, dice el Rab, nosotros estudiamos que también la Itzpa'alut, que ese asombro no es, el asombro representa, wow, cuando uno encuentra una respuesta como las podemos encontrar aquí en el Rab Wolbe, uno siente verdaderamente que hay algo que se mueve y que se conmueve dentro de nosotros. Pero el Rab dice, el asombro no es la estación última del estudio. Todo lo que se nos descubre a nosotros dentro de ese mundo del asombro tiene inmediatamente que pasar a manos de nuestra razón, de nuestra capacidad racional, para que se ocupe de aquí en adelante de todo lo que se nos ha descubierto, se nos ha revelado a nuestros ojos. Ya hemos dicho, dice Rab, que el estudio del Musar es fundamentalmente Limud Da'at. Estudiar Musar es el estudio del conocimiento, de la sabiduría. Y esto obviamente conlleva y obliga a una shituf peulá, a una colaboración, a una asociación muy estrecha entre el regesh, los sentimientos, y la razón. No podemos dejar de hablar de esos dos ámbitos. Cuando se nos revelan a nosotros algunas tendencias negativas y todo lo que son los planos ocultos, secretos de los impulsos, nosotros debemos adquirir la conciencia a través de una razón abierta, inteligente, de una razón que tiene los ojos bien abiertos, hablando en el sentido metafórico, pero sin ningún tipo de asombro. Allí es tomar conciencia verdadera de lo que somos y cómo somos. Dice, porque el asombro, como estudiamos hace unos minutos atrás, ¿qué vino a mostrarnos? Nos vino a mostrar y a demostrar los likuim. Los likuim son todas las fallas nuestras, todos aquellos aspectos que están eclipsados en nuestra vida. Pero la itzpa'alut, el asombro, que me ayudó a decir, vaya, esto me está, mamás, es parte de lo que yo siento, pero el asombro ese no es la que puede, el asombro no puede ocuparse, no es el metapel de esas situaciones, de esas fallas, de esos déficits que yo tengo. Entonces, si logramos actuar de esa manera, llevando todo a la actitud racional, entonces seguramente nos evitaremos el pasaje por lo que es la tristeza, el dolor y la desesperación. El Rab dice, ¿saben qué? Vamos a tomarnos una
demostración, para este método de las cosas que suelen ocurrir junto con nosotros. Un profesional que es bueno se lo reconoce fundamentalmente cuando él enfrenta las dificultades. Por ejemplo, un cirujano que se topa a lo largo de una operación con una complicación sorpresiva, que pasó ahora, que estaba no programada, no, no mitragesh mide, no se desespera por eso. Quiere decir, no queda, no está sorprendido, porque por eso es el profesional. Sabe que eso puede ocurrir. Por lo tanto, ¿qué hace ese profesional cirujano? Empieza a considerar aspectos, caminos para el tratamiento, de cómo tratar esa complicación repentina y decide sobre el mejor de los caminos que puede actuar y actúa, obviamente, de acuerdo a esa línea. Un educador profesional no se debe sorprender al descubrir que en su quitá, en su grupo de estudio, en sus grupos de alumnos, de repente se despierta un fenómeno realmente grave. El docente profesional no tiene que dispararse con enojo. No puede ni siquiera entrar en un estado de nervios, de nerviosidad, porque para eso es un profesional de esa materia. Y casi de inmediato, él deberá reaccionar de una manera medida, pero también yeila. Quiere decir que sea una medida, no solamente medida, shekulá, equilibrada, sino también que sea beneficiosa. Así también tiene que reaccionar, dice el Rab, la persona que quiere estudiar Musar. La persona cuando estudia esta Torah, Torah Musar, la ética, la moral, y se descubre dentro de sí mismo, a partir de su estudio, algunas cosas en las cuales yo tengo fallas graves en mis atributos, en mis cualidades. De afilo ashata. Dice, no solamente tengo aspectos negativos, sino que también tengo aspectos corruptos dentro de mí. Después de que lo puedo revelar, eventualmente, después de que lo puedo entender, después de que lo puedo descubrir, entonces tengo que analizar con una razón clara, lógica, qué puedo hacer para poder corregir esa realidad. Cuando la persona que estudia Musar se encamina en esa realidad, entonces el limud, el estudio, nunca lleva a la angustia ni a la desesperación, sino que el estudio lleva solamente a la simja, a la alegría. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, dice el Rab, se nos ha descubierto a nosotros todo lo que representan los aspectos negativos de nuestra alma emocional. Veanu yodim, sheyachol nuchal, laem. Entonces sabemos que vamos a poder contra ellos. No es que vamos a quedarnos paralizados con esa realidad. Y todo descubrimiento, todo saber de esa realidad nos acerca mucho más a lo que es la integridad de nuestra alma. Y cuando llegamos a esa integridad del alma, dice el Rab, no hay alegría mayor que esa. Y nuevamente comienza el capítulo 8 diciendo, de amar solo para udarej, harimu mikshol miderejami. Allanad el camino, levantad los tropiezos, los obstáculos del camino de mi pueblo. Y ahora el Rab habla de una realidad que para nosotros es y debe ser fundamental. Hazara. Hazara, que quiere decir no retorno, arrepentimiento, sino Hazara es volver a pasar por el lugar que estuve.
volver a estudiar. Y dice Rab, generalmente el hacer un repaso o volver a pasar, generalmente se lo acepta con respecto al estudio de la Gemara, del Talmud y de la Halajá. Nosotros tenemos que leshanen estas variantes, tenemos que aprenderlos una y otra vez, repetirlos, hasta que tengamos un conocimiento claro que permanezca en nosotros, que munach bakufsa, como si estuviera puesto todo dentro de una cajita. A veces, de la mega dificultad de poder estudiar todos los distintos escenarios, sucesos, sugiot se llaman, de la Gemara o la Salahot, de acuerdo a cada uno de esos detalles y todas sus pequeñas diferencias muy, muy finas entre una alajá y otra, entonces está claro de que tengo que volver a estudiar la Gemara y tengo que volver a estudiar, obviamente, la Salahot. El Daf Yomi significa que uno estudia la Gemara durante todo un año y el año siguiente vuelve de vuelta a estudiarla. Porque todo el concepto del estudio es, como figura al final de cada capítulo de la Gemara, Hadran alach perek fulano de tal. Hadran alach quiere decir volveremos a ti. Volver a ti significa voy a volver a estudiarte. No nos pasa muy seguido esto, ¿verdad? Y sin embargo, ahora que tenemos el Zehut de terminar casi en una semana y poquitito más el Humash de Devarim y con él toda la Torah, al Shabbat siguiente, ya a partir de Simchat Torah, por supuesto, para el Shabbat siguiente empezaremos de vuelta con Humash Bereshit. Alguien se va a atrever a decir, ya lo estudié, no hace falta verlo de vuelta. La Torah sigue siendo la misma que se entregó a Moshe en el Sinaí hace 3.300 y pico de años. Pero la verdad, los que hemos cambiado somos nosotros. Y cada año hay una nueva perspectiva. Y volver a escribir, y volver a pasar, volver a descubrir. Nosotros hemos cambiado tanto de un año para el otro. Nuestra perspectiva nos ayuda a cambiar. Nuestra maduración nos ayuda a cambiar. Por eso dice el Rab, dice, no hay ninguna duda que con respecto a las sugiot, a los temas inherentes a la Gemara, si no pasamos de vuelta, nos olvidamos. La halajá, exactamente lo mismo. Pero lo que expresaron nuestros jajamim, por ejemplo, Akiná, Beatabá, Beakabot, Botzim, Etadam y Naolam, esto que afirmaron los sabios en el Pirkei Avot, la envidia, el deseo compulsivo y la persecución del honor, finalmente lo sacan al hombre de este mundo. Dice, esto es un conocimiento simple, comprendido, prácticamente en su esencia. Dice, y así también todo lo que está explicado en los distintos libros de Musar, prácticamente parecería ser que todo está claro y explicado y es conocido. Y entonces uno se pregunta, ¿con qué motivo necesito yo volver sobre esos textos de Musar, de Pirkei Avot, una y otra vez? El estudio de Musar, que se llama Limud, se hace llamar Limud, estudio, es precisamente volver a pasar por lo que explicaron nuestros jajamim o una parte de un libro muchas veces. Y dice el Rab, para terminar hoy, Naamotkan alinyan a barata kulmus. Quiere decir, vamos a detenernos sobre un tema que se llama pasar llamémoslo la lapicera. Kulmus es lo que se escribía con una pluma de ave, ¿no? Que nuestro sagrado maestro, Rabino de Salán, se extendió en muchos, muchos, muchos lugares. Melojolares que bodó. Toda la tierra está llena de su gloria, o lleno en la tierra su gloria. Dice, Ateba Malé mi PLP en la naturaleza está repleta de boca en boca, de boca a boca, quiere decir de un lado al otro, de Emuná. Dice, esto es lo que se ha sellado, se ha acuñado
y le fue entregado al ser humano de tal forma que pueda sentir esa emuná y que la pueda palpar con sus sentidos. Por lo tanto, dice, lo hacer la Adam im a barata kulmus. ¿Qué le falta? Si lo tiene casi todo, lo que le falta es pasar su escrito sobre ello, pasar su lapicera, llamémoslo así, a barata kulmus, nada más. ¿Para qué? Para que toda la emuná quede con él en forma sensorial. Cuando la persona puede observar esto y bien, después de pasar la el primer escrito, llamémoslo así, entonces hará delante de sí una pequeña señal. Sirtut es como cuando hacemos una firma para firmar algo pero sin poner nada, ¿no? Una vez y otra vez, como aquello que está escrito en el Teilim, que leemos también. Berrov Sarahapay Bekirbi. ¿En medio de qué? De mis grandes, profundos pensamientos dentro de mí. Quiere decir, en la cantidad de pensamientos y de miradas de ese sirtut, de esa pequeña señal, de ese pequeño firma. Entonces, voy pasando una vez y otra vez y otra vez, se va haciendo cada vez más grueso, hasta que queda prácticamente en sus sentidos. Eloquea Shamayim, Eloquea Aretz. Dios de los cielos y Dios de la tierra. Así hablaba el rabino de Salant en su libro Da'at Chochma Umsa. ¿Qué quiere decir? Dice que para adquirir la fe necesitamos también pasar sobre ella muchas veces. Barata Kulmus. Es como escribir con una lapicera, con una estilográfica, con una virome, una vez. Barata Kulmus. Y otra vez. Porque la emuná no es un conocimiento. No es una cuestión intelectual. Es kinyan banefesh. Es algo que se adquiere a nivel del alma emocional. Así también es en todas las restantes midot, atributos, cualidades que nosotros queremos adquirir, comillas, por medio del estudio del Musar. Y por lo tanto, no es lo esencial de este estudio, sino incrementar el conocimiento. No es solamente estudiar más y más y más y más y más y más y más, sino afijata y idiot de kinyan nafshi. Transformar ese conocimiento en algo que me pertenece a mí, en algo que va a formar parte de mí, no va a quedar por fuera de mí. Así es también el camino para poder desarraigar, de poder quitar todos los atributos negativos. Loda y la nubiedia. Dice, no alcanza con que sepamos que la envidia, el deseo compulsivo, la persecución del honor, lo sacan a la persona de este mundo. No, no alcanza con eso. Toda nuestra carga emocional es poner esos atributos o esos defectos, mejor dicho, en su lugar, en lo más profundo de nuestras almas. Y por lo tanto dice, no va a alcanzar para esto que lo estudiemos una vez. La primera vez del estudio se crea una pequeña figura, Sirtut Dak. Sirtut Dak es, como dice, un pequeño garabato de firma en la hoja. Pero cada vez que lo repaso y cada vez que lo estudio es Abarata Kulmus. Estoy pasando sobre eso que firmé o eso que escribí, vuelvo a escribir sobre eso. Eso es Abarata Kulmus. Lo vuelvo a escribir y lo vuelvo a escribir. Y cada vez, como decía el Rab anteriormente, se va haciendo cada vez que más ancho, pero no el texto escrito, la impresión que queda en mi corazón. Einodo mea joser al limudó mea peamim, de Mishehazar mea peamim beajat. Decía Rabbi Akiva en Masejet Torayot, no se asemeja a aquel que estudió su estudio correspondiente 100 veces, aquel que lo estudió 101 veces. 101. Ustedes se preguntarán qué diferencia hay, ¿no? Dice, en la 101 vez, en la 101 versión, se ha hecho más grueso todavía ese sirtut,
esa señal que me escribí en mi corazón. Y tal vez en esta oportunidad es la que determina eventualmente a qué tributo o qué determinado valor habrá de quedar en mi corazón en forma absoluta y la habré adquirido para mí. Este es el escenario que empieza. Rab vuelve a enseñarnos acerca de la importancia de lo que es la Hazara. No solamente en las lecciones de Gemara, sino fundamentalmente en lo que es el estudio del Musar. Por más que sepamos una vez, no alcanza con eso. Todo tiene que ser como el Ahabarata Kulmus. Escribir con con una lapicera, con una virome, hago una línea y después vuelvo a trazar una línea sobre el mismo lugar y otra línea y otra línea y otra línea y veré que la línea cada vez se va ensanchando mucho más. Lo que se ensancha es el corazón que queda impresionado por eso que he estudiado. Y de esa manera anida definitivamente dentro de nosotros. Que tengamos Hatima Tova hablando de escrituras y que quiera el Todopoderoso bueno, que todo lo que queremos corregir, lo podamos corregir simplemente sin angustia. Lo podamos corregir sabiendo de que todo fue preparado para poder ser corregido. Einda barraya, einda takana. Así decía el principio del Musar. No hay nada malo que no tenga corrección. Shabbat Shalom, un beboraj, Yomar Hatima Tová. Que tengamos Moadim de Simcha, Hag Sameach. El domingo a la noche comienza Bezrat Hashem Sukkot. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, en Hol HaMoed Sukkot, estudiando, esperamos, desde nuestra Sukkot. Muchas gracias por acompañarnos. Tizku de Shanim Rabot, Ne'imot Betovot. Gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Amén, amén, Anat. Amén, amén. Que así sea. Así sea. Para esto estudiamos el Musar. Porque esto no es un estudio teórico, esto es mamás para la práctica. Mamás para la práctica. Bienvenidos a todos, ¿eh? Que tengamos un excelente Shabbat, si Dios quiere. Y gracias por acompañarnos. Siempre valoramos mucho el esfuerzo de todos ustedes. Mucho, mucho. Disculpe, Shanim Rabot.